relación y comunión contigo, Padre. Nos dio esa reconciliación por medio de tu Hijo Jesús y te damos gloria y honra a ti, Señor. Espíritu Santo, una vez más, manifiéstate en nuestras vidas y revela, Señor, tu verdad a través de tu palabra, porque solamente tú eres el único que nos puede guiar y enseñar a toda verdad. Y confiamos y esperamos en ti en este momento, Señor, para que tu palabra sea dada, Señor, y ministrando, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones a cada una de las que estamos aquí reunidas y las que están en transmisión, y todas aquellas personas que reciban hoy de tu palabra sean bendecidas en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo a mis hermanas y a cada una de sus familias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues pueden saludarse y pueden tomar su lugar y vamos a dar comienzo una vez más. Estamos viendo el tema de dependiendo de Dios, ¿sí? El poder vivir en una dependencia de Dios en el cual Él nos pueda suplir todas y cada una de las necesidades que tenemos. Hemos estado viendo que esa dependencia de Dios tiene que ser total y únicamente por fe, ¿sí? Totalmente por fe. Puede estar la situación difícil, adversa, en todos los sentidos, si es de salud, si es moral, si es material, económica, la que sea, en todo debemos de confiar en el Señor. Amén. Hay un salmo que dice, no recuerdo la cita, pero es un salmo: bienaventurado el hombre que confía en el Señor. Entonces tenemos que confiar en el Señor aunque esté difícil la situación. Hemos visto que en esa dependencia del Señor, Dios no está ajeno de la situación económica en la que tenemos, y ahí vemos que tenemos que tener cuidado en las cosas que el Señor nos menciona, que son los diezmos, primicias, ofrendas y limosnas, ¿correcto? Ya vimos los dos primeros. El día de hoy nos toca ver ofrendas. Y frote sus manos y diga: viene lo bueno. Hoy el Señor nos va a enseñar algo bueno. Amén. Y yo sé que muchas han experimentado y lo viven, tienen ese estilo de vida en las cosas que el Señor nos ha mandado, y podemos decir: gloria a Dios, el Señor ha provisto para mí en las necesidades. Amén. Vamos a ver en esta parte de lo de la ofrenda. Vamos a ver aquí, dependiendo de Dios, y vamos a ver el día de hoy las ofrendas. Siguiente, por favor. Vamos a ver qué quiere decir ofrenda. Yo me fui al diccionario para que humanamente nos quede claro que aún los hombres de allá afuera, para ellos, ¿qué es ofrenda? Y lógicamente lo vamos a ver basado en la palabra de Dios, que no difiere. Y simplemente el ofrendar es ¿qué? Dar, ofrecer, presentar y sacrificio. Es lo que decía el diccionario de la Real Academia. Empiezo con la pregunta: ¿de dónde debo de dar mi ofrenda? ¿Se acuerdan que la vez pasada que hemos estado viendo diezmos y ofrendas, ahí el Señor no nos dice dame tu diezmo, sino que dice tráeme los diezmos al alfolí, a mi casa, y hay alimento siempre en mi casa? Sin embargo, allí el Señor en Malaquías 3, que estuvimos viendo eso, dice que la nación toda, hablándole al pueblo de Dios, que se ha robado al Señor, ¿en qué? En diezmos y ofrendas. Y yo creo que estos dos aspectos, tanto de diezmo como ofrenda, es lo más fuerte o choncho, diría yo, que son estos dos aspectos, porque la primicia
les dije cómo se podía aplicar en los diezmos. Pero después vamos a ver, la próxima vez, aunque yo hubiera querido ver ofrendas y limosnas que se relacionan, es tanto lo que se encuentra acerca de la ofrenda que dije, no, lo voy a después explicar la ofrenda, que no difiere mucho, del explicar después la limosna, que no difiere mucho de la ofrenda. Y como es tanto lo que se tiene que ver de la ofrenda, preferí entonces mejor solamente ver ahorita ofrenda, ¿sí? Entonces ahí dice, ¿de dónde debo de dar mi ofrenda? De mi 90%. Yo sé que mi esposo no se molestaría, pero y cuando en un principio él me comentó que empezamos ahí a conocernos, me acuerdo que él titubeaba mucho con los diezmos él. Y él decía que en su argumento decía, para saber en qué gasten los diezmos, si los administran correctamente, dijo, mejor los administro yo. Y entonces él se quedaba con los diezmos, compraba Biblias y folletos y se iba a repartir Biblias y folletos. Y decía, por lo menos están bien gastados. Entonces yo le dije, no, pero no es así, no es así. Dices que yo no sé si, no es así. Uno tiene que cumplir con el Señor en traer los diezmos al alfolí y confiar en Dios en que sean administrados correctamente. Pero si no fueran administrados correctamente, ya no es nuestro problema, ¿verdad? Las personas que lo administran, ellos darían cuenta al Señor por eso. Pero en cuanto a nosotros, estaríamos obedeciendo y agradando a Dios en ese aspecto. Ahora, el 90%, que es el que administro yo, es el que yo debo de sacar ahí mi ofrenda. Y vamos a ir desarrollando esa parte. La ofrenda es dar y no traer como los diezmos. Vi también la definición de dar y dice hacer que una cosa propia, o sea, que es mío, pase a otra persona de manera que voluntaria. Y esto lo vamos a ver cómo lo confirma la palabra de Dios, que la ofrenda debe de ser voluntaria, ¿sí? Siguiente, por favor. Número 1. En ese 90% que yo administro en mi ofrenda, somos administradores y mayordomos del Señor. Y si ustedes tienen la idea de que cuando ese 90% está en su poder, yo les dije, en cuanto a mí y lo que yo veo en la palabra de Dios, ni siquiera tampoco es mío. Yo creo que es del Señor. Pero Él nos da el privilegio de administrarlos como Él nos diga, ¿sí? Vamos a ver que en Primera de Crónicas 29:14 dice, todo es de Dios y de lo recibido de tu mano te damos. Vamos a ver solamente esos versículos, pero les explico antes un poco la historia porque ya es los últimos capítulos ahí de ese primer libro de Crónicas. David, el rey David, quería construir un templo para el Señor, pero Dios le dijo, tú no me vas a construir templo, sino ¿quién? Tu hijo Salomón. Entonces en ese capítulo 28 y 29 vemos ahí en la historia, si no la conocen, quiero que la lean en casa por favor, para que corroboren que lo que yo les estoy diciendo sea verdad, para que no le digan y no le cuenten. Usted vaya y corrobore que lo que yo le estoy diciendo es verdad allí en la palabra de Dios. Entonces allí empieza a hablar David y empieza a decir que su hijo le va a suceder para construir ese templo. Pero David, él sabe que se necesita el recurso para hacer la obra de Dios. Es lo mismo hoy en día. Se necesita el recurso para la obra de Dios, aunque gente usada por el enemigo hablen y digan, no, ahí roban, ahí te quitan el dinero, se enriquecen. Esos son argumentos que se levantan con altivez en contra del conocimiento de Dios. Y ustedes, si están convencidas de eso, a otras personas que ustedes escuchen decir lo contrario, enséñenle esta parte de la palabra de Dios.
Entonces allí David les empieza a animar y a convencer de que le den al Señor todo el oro, plata, y no todo, porque vamos a ver lo que empieza diciendo, para no leer toda la historia del 28 y 29, vamos a ver lo que dice en el 14 primeramente, versículo 14. Ahí, aunque nos vamos a regresar en otros versículos, pero quiero puntualizar en este versículo. Hablando David dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? ¿Qué cosas? Ahorita las vamos a ver. Y sin embargo él reconoce, dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Repita conmigo, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿De quién es todo? Del Señor. Y de lo que recibimos de su mano, eso es lo que vamos a dar. Entonces, ¿somos administradores y mayordomos? Sí. Ahora si nos regresamos en ese capítulo, en el verso 3 primeramente, perdón, dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, hablando David, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado a la casa de mi Dios. Aquí había un tesoro, ¿se acuerdan cuando vimos? Había un tesoro del Señor en el santuario. Pero aquí está hablando David que él tenía su propio tesoro particular. Necesitan leer el capítulo desde el 28 y 29 para que vean lo que sigue diciendo. Vamos a seguir leyendo. 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Él hace la pregunta por primera vez. ¿Quién quiere hacer la ofrenda? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Me detengo ahí tantito. Vean cómo dice, y se alegró el pueblo. Y créanme que cuando nosotros participamos en darle al Señor, no solamente causa alegría, es un gozo el que Dios nos permite sentir cuando damos voluntariamente y contribuimos, cuando de todo corazón ofrecemos voluntariamente al Señor. 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Vean, a partir de aquí, como sigue diciendo, hasta el 14 que vamos a ver. No, vamos a ver, perdón, hasta el 18. Tuya, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas.
Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente, te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón. Otra vez, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón. Ahí es una oración que él dice que conservemos siempre esa voluntad en el corazón para darle al Señor y al prójimo, que ahí es donde está encaminada la limosna. La siguiente, en la diapositiva que estábamos, por favor. Eso es lo que acabamos de ver en la flechita número 1, pero quiero confirmar con otros versículos, que hay muchos versículos para confirmar, pero por el tiempo solamente estoy poniendo 3 más. En Éxodo capítulo 25, verso 2, habla en Jehová, nos vamos hacia atrás con Moisés. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Empecé hablando con David, que fue mucho tiempo después que Moisés, porque yo quería que vieran el cómo en ese entonces rey, y ustedes saben quién es ese personaje, en cómo glorifica y reconoce a Dios, que de él es todo. Y me regreso a Moisés para que vean cómo Dios desde entonces ya les había pedido el que trajeran esa ofrenda, que dieran esa ofrenda, ¿sí? En Deuteronomio 16, todavía en el tiempo de Moisés, dice: y ninguno se presentará, hablando Dios, delante de Jehová que con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Ahora, ¿cuánto es lo que debo de ofrendar? Si en mi 90% en lo que Dios te ha bendecido. Porque nunca Dios te va a exigir más de lo que tú puedas dar y de lo que quieras dar. Porque una cosa es poder y otra cosa es querer. Y hay gente que puede, pero no quiere. Y hay gente que quiere, que aunque no pueda, en lo poco es fiel. Y ahí está la bendición, que cuando se da voluntariamente empieza la bendición. En Proverbios 3, 9 al 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Vemos que las primicias es lo primero de todo lo que tú recibas. No solamente es el dinero, es todo lo que tú recibas, de todos tus frutos. ¿Y qué dice? Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ahí es donde viene la bendición, cuando damos al Señor de nuestros bienes y cuando damos la primicia. ¿Se fijan? Aquí no me está hablando del diezmo, pero sí de la primicia. Y donde me habla de los diezmos,
quizás no menciona la primicia. Pero si ustedes se fijan, cuando yo les estaba explicando, se relacionan. No podemos dejar de fuera uno y solamente aplicar el otro. ¿Sí? Entonces, cuando dice allí en la versión 60, serán tus graneros de abundancia, ustedes saben que del grano nosotros obtenemos mucho alimento, ¿cierto? Por ejemplo, para nosotros el maíz es un grano que dependemos mucho por todo lo que recibimos del maíz, del trigo, ¿sí? Entonces, eso significa para nosotros cualquier clase de grano, comida, ¿cierto? ¿Y qué significa lagares? ¿Sabe alguien qué es un lagar? Es el recipiente donde ponen las uvas para machacar, para pisar toda la uva. ¿Y mosto qué es? Es el jugo de la uva. Es el primer jugo que cuando se pisa la uva, el primer jugo de uva que sale, ese es mosto, que no tiene ninguna clase de fermentación, ni proceso, ni nada. Es el primer jugo. Para ellos, en los judíos, el mosto, ese jugo de la uva, es muy significativo. Y en la mesa de algún judío, en ese entonces, en esa época, no podía faltar vino en la mesa. Y ustedes saben que hoy para nosotros, ¿cómo aplica el vino? ¿Qué sería el vino del Señor para nosotros? La sangre de Cristo. Amén. Entonces ahí vemos todas las bendiciones que Dios puede tener. Y créanme, hermanas, solamente estoy poniendo 3. Pero estaba en un conflicto de que cuál ponía y dije, Señor, el que tú quieras. Pero realmente el ofrecer a Dios no solamente es el dinero, lo que es la ofrenda, lo económico, sino el ofrecer, el dar a Dios ¿qué? Mi tiempo, mi servicio, mi alabanza. Son tantas cosas que podemos dar y ofrecer al Señor. Pero hoy te estamos hablando del aspecto económico. Siguiente diapositiva, por favor. Número 2. Vimos que somos, número 1, mayordomos y administradores del Señor. Número 2, la ley de acción y reacción espiritual. Toda acción que dice tiene una reacción. Toda cosa que hagamos, sea buena, tiene una consecuencia. Toda cosa mala que hacemos tiene también una consecuencia. La ley de Dios en el dar, hay 2 que es el dar y el sembrar. Dar y recibir, el sembrar y cosechar. En dar vemos en Lucas 6:38 que dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahí dice ejemplo de una familia dadora. Lo puse ahí para que no se me olvidara comentarles. Puse solamente este versículo en el ejemplo de dar y recibir, porque cuando yo era niña o adolescente, pues todo el mundo, bueno, en ese entonces pues uno pretende solamente recibir, es bonito que a uno le den, pero a veces el que uno tenga que dar como que no es tan así, ¿verdad? De que me toca dar. Cuando Dios habla a mi vida con este versículo, para mí siento que es un versículo que está tan completo que en la medida que tú das, tú vas a recibir. El hecho de que des no es que se te quite o se te reste, al contrario, cuando tú das se te multiplica, porque esas son palabras de Jesucristo. Son palabras de Jesucristo y Dios no miente. Y dice que el que da vuelve a recibir ¿qué? Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Y ustedes saben que antes de que hubiera las básculas y todo eso era por medidas de recipientes. Y era de que si era una medida, por ejemplo, de los de antes, ¿les suena la cuartilla? ¿Sí? La cuartilla. Antes no eran que los kilos, eso, sino era la cuartilla o la sardina, ¿verdad? Eran medidas de esa.
Entonces, cuando era esa medida, era remecida, era que la movieran para que se acomodara todo el grano o lo que fuera, se acomodara y se hiciera más espacio y poder agregarle más. Así es la medida del Señor. Lo remece para que se acomode y quepa más, y además de que echa, no solamente queda así copeteado, como diríamos, sino que rebosa, se desborda al punto de que sobra y hasta cae. Pero Él dice, allí advierte, y con la misma medida que tú des, se te volverá a medir. Si tú mides con una sardinita, solamente recibes una sardinita. Pero si mides con una cuartilla, que es más, igualmente vas a recibir una cuartilla. Pero si dieras con una medida de rotoplas, entonces recibes con una medida de rotoplas. ¿Me voy explicando? Eso lo dijo el Señor Jesús. Ahí nos dio la clave. Con la misma medida con que mides, os volverán a medir. ¿Sí? Eso es la ley de Dios en el dar y el recibir. En el sembrar y cosechar, que no difiere mucho, pero una cosa es dar y sembrar, que aunque es lo mismo, vemos en Proverbios 11:25 que dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. En el 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Por eso yo en este versículo me basé para yo decirme a mí, si no tuviera que dar los diezmos, si el día que yo llegara a la presencia de Dios y me dijera: hija, no tenías que dar los diezmos. Yo sé que no es así, porque Dios me está confirmando con este versículo que si por darle al pobre el Señor me lo va a regresar, ¿por qué si Dios habría de querer que solamente le diera al pobre y a Dios no? Cuando que Dios está advirtiendo, lo mío es que el diezmo. Y prefiero yo que el Señor vea mi actitud de dar los diezmos y mis primicias, que yo quedarle a deber al Señor. Entonces allí vemos esa definición, que cuando le damos al pobre, a Dios le prestamos y Él no lo devolverá. Pero allí este mismo versículo vamos a ver en la primicia, porque la limosna viene en esa ayuda al necesitado. Eso quiere decir la limosna, cuando se ayuda al necesitado. Pero lo vamos a desarrollar después. En el 28-27, confirmando el versículo que es paralelo al que acabamos de leer, dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá ¿qué? Muchas maldiciones. Imagínense, ustedes pónganse a pensar, si nosotros usamos la lógica, si yo tengo 2 naranjas y le doy una naranja al pobre, ¿eso para nosotros humanamente qué es? ¿Resta? Sí, porque le estoy dando al pobre y me quedo con una, ¿cierto? Eso es la lógica. Yo le doy al pobre y me quedo con menos. Pero entonces, ¿cómo es que dice que el que da al pobre no tendrá pobreza? Si con una me estoy quedando más pobre. No. Y eso es por darles un ejemplo de 2. Pero ¿qué pasa cuando ya lo vemos en el dinero o en la ayuda para darle al pobre? ¿Cómo es posible que al dar, lógicamente sería restar a lo que yo tengo? Ahí dice que no tendré pobreza. ¿Saben por qué? Porque ahí está la ley de la siembra, que el que siembra recoge más. Se siembra una semilla, pero se recoge ¿qué? El árbol que da mucho fruto, porque es la ley de Dios de la siembra. ¿Me estoy explicando? No vendremos a pobreza cuando ayudamos al pobre. Y hay de aquel que aparta sus ojos del pobre, porque tendrá que muchas maldiciones, muchos males a su vida. Antes de seguir en 2 Corintios, ahí dice ejemplo de la familia dadora. Antes de que se me olvide, ¿quieres darle este ejemplo? Cuando
lógicamente entré ya a hacer una familia con mi esposo, pues empiezo a conocer muchas personas nuevas para mí que eran sus conocidos. Y hay una familia en especial que yo empecé a ver muy cercana a mi esposo, lógicamente pues para mí ya también lo es, y es una familia que está muy bien económicamente. Y de entrada, cuando yo empecé a conocer esta familia, vi que eran espléndidos en todos los sentidos. Hacían sus fiestas o comidas, lo que fuera, eran espléndidos, pero a más no poder en sus comidas. Si era cuestión de dar o apoyar al pobre, yo me quedé con el ojo cuadrado. Y al día de hoy es una familia tan próspera que yo ahí, el Señor me empezó a enseñar con esta familia, que no conociendo del Señor esta familia, yo le pregunté al Señor, ¿por qué tienen tanto? ¿Por qué es una familia que es idólatra? A más no poder, pero tienen abundancia de bienes y económico. Yo sí le pregunté al Señor, ¿por qué tienen? Y son tan idólatras. Porque ahí el Señor me dijo, porque la ley de la siembra es mi ley, y si yo le doy el sol a buenos y a malos, es la misma ley para los buenos y para los malos. El que siembra, cosecha. Y dice, y ellos ayudan mucho al pobre. Y sí, desde ahí cuando yo empecé a conocer esta familia, yo veía cómo ayudaban al pobre. Un día, por decirles, comentarles algo, un día que llegamos, no sé qué evento tenían, y yo le digo a una de las hijas, ¿me permites entrar al baño? Entonces me dice, sí, pero como están entrando toda la visita, si quieres entra a este baño de una de las recámaras. Cuando entro, yo había entrado en otra ocasión a esa recámara, había una cama king size de las grandes, y bueno, estaba la recámara con su tocador y su closet. Cuando entro, esa cama estaba llena de juguetes que tocaban casi el techo. De verdad, la cama estaba llena de juguetes y casi tocaban al techo. Y había todavía unos pocos juguetes allí en el suelo. Entonces yo le pregunto al esposo de ella, la que me permitió entrar, le digo, ay, ¿por qué tanto juguete? Eran en los días de diciembre, ya me acordé, porque iba a ser Reyes. Y dije, ¿por qué tanto juguete? Entonces le dije, es para el negocio, porque ellos tienen negocio de regalos. Y me dice, no, es para los niños de los poblados aquí cerca, de los niños de bajo recurso. Le digo, ay, son un montón. Y fíjense lo que él me contestó, siendo una persona que no conoce a Dios. Me dice, es que Dios nos ha dado tanto que queremos compartir con los niños que no pueden. En estos días uno come a más no poder. Esos niños a veces no tienen ni para una cena. Por lo menos llegarles con un consuelo de un regalo. Y créanme que yo me fui de espaldas. Y yo dije, y en ese momento Dios me dijo, por eso tienen, porque dan al pobre. Y allí se aplica, hermana Carmen, lo que usted preguntó la vez pasada. Que tu mano derecha no sepa lo de tu izquierda, porque yo todavía le pregunté, ¿y ustedes lo llevan con esos niños? Dijo, no. Todo eso lo mandamos con personas que, o sea, de su servidumbre, porque ellos tienen muchos trabajadores. Los mandamos con nuestras personas. Le digo, pero ellos se han de imaginar que son ustedes. Dice, bueno, eso ya no es problema de nosotros. Como diciendo, no tienen que ellos irse a parar el cuello. Y allí es donde los niños no van a preguntar, ¿quién me lo manda? Ellos reciben los juguetes. Y allí es donde aplica. Por eso ellos al día de hoy, y yo les puedo seguir contando de esta familia que yo he aprendido mucho, cómo le dan al pobre, y por eso tienen bastante. Dígame, hermana. Sí. No.
Ujú, ujú, sí, hermana. Ellos decían que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Nada más que a mí me tocó estar muy cerquita de ellos. Era yo maestra de sus hijitos, vivíamos cerca, y ellos desde que yo llegué me arroparon. Como mujer soltera y que no tenía su familia acá, ellos me consideraron de la familia y yo estuve muy cerquita de ellos. Muchos de ustedes los conocen, pero y también conocieron a Belia. Pero ellos, por ejemplo, Belia, que estaban verdaderamente sin dinero, porque ellos vinieron sin nada a Cuautitlán Izcalli, empezaron a ver, yo empecé a ver cómo llegaba la gente pobre, tocaba el timbre y Belia siempre les daba de comer y les daba ropa, pero no se las llevaba, les decía, pasen y siéntense. Y a los niños los bañaba, Ujú, los expulgaba. sí. Y cualquier persona que estuviera en necesidad, Belia siempre, 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 siempre les dio. ¿Cuál fue, qué cosa fue lo que Dios le dio en respuesta? En Estados Unidos vino el hermano Jack Batson, conoció la obra, le regaló un coche a Juan y luego les regaló una casa en Ciruelos, aquí en Arcos Del Alba, Arcos del Alba, sí. Pero lo que quiero decirles a ustedes es que Belia nunca consideró al pobre como el pobre, sino como unos hermanos que tenían necesidad. Y los pasaba, y los sentaba, y les daba de lo que ellos a veces ni siquiera tenían. Entonces, quiero decirles que, si bien es cierto, ¿no?, que este ejemplo que nos está poniendo la hermana Gaby es muy notorio porque no, la gente que está en el mundo no es tan generosa. Yo quise robarle este minuto para darles testimonio de lo que a mí me tocó ver, de quiénes eran nuestros pastores. Si nosotros llevábamos el diezmo a casa de Juan porque no íbamos a poder venir el domingo o lo que fuera, y en ese momento llegaba un hermano con necesidad, ellos no tenían dinero, yo voy a darle a Juan el diezmo que le acabábamos de dar, entregárselo completamente a la familia. Esos eran nuestros pastores. Por eso esta iglesia se volvió una iglesia generosa. Y si Dios me permite, dentro de 8 días que me toca a mí hablar, quiero hablar de la bendición de la generosidad. Amén, sí. Entonces eso tiene que ser, Gaby, algo que nosotros fomentemos, la generosidad, porque esta iglesia, ese es su don, hermanos, ese es su don, la generosidad. Gracias. La generosidad. Y por eso es tan próspera y todavía va a ser más. Amén. Sí, será mejor. Amén. Y fíjense que por eso les quise poner el ejemplo de esta familia, porque cuando yo vi esto y que el Señor me contestó así de esta manera, que era una ley de Dios, yo dije, si las personas que no conocen a Dios lo hacen, ¿por qué no lo haríamos nosotros? ¿Por qué no lo haríamos nosotros? Ahora, ustedes saben que la mayor riqueza en todo el mundo, ¿quiénes la tienen? Los judíos. No siendo una nación, son una nación grande, pero en realidad no tienen un país propio. Que dijéramos geográficamente no lo tienen porque están dispersos. Pero ellos manejan la mayor riqueza en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen que aplicar esto que desde un principio Dios les dijo. Amén. Vamos a la siguiente versículo. Segunda de Corintios 9:6, hablando Pablo a los Corintios, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Porque vemos aquí que con la misma medida que medís, os volverán a medir. Es la medida con la que sembremos. Si lo hacemos escasamente
o generosamente. Pongo ahí, cuando doy zapatos recibo zapatos, y si siembro limones, ¿qué recibo? Limones, porque es una ley de Dios y yo se los puedo testificar. Yo he visto gente que, ven que la ropa está en buenas condiciones y la quieren vender, y la que de plano ya está bien rota la quieren regalar, y no es así. La ropa se debe de dar, o la situación, en condiciones buenas, ¿sí? Y créanme, yo he dado zapatos porque me encantan los zapatos. Entonces, si me compro 1 o 2 pares y veo que tengo un espacio en él, yo digo, tengo que sacar los que ya casi no uso para que entren los nuevos. Pero doy esos, ¿y qué creen? Se me vienen más zapatos. Doy ropa y recibo más ropa. Doy dinero, si quiero dinero, pues siembro dinero. Es según lo que ustedes quieran. La medida que ustedes quieran recibir es lo que ustedes tienen que sembrar. Y si yo siembro limones, no voy a cosechar manzanas, ¿cierto? Porque van a ser limones. Siguiente diapositiva, por favor. Porque es tanto para explicar que no sé si me vaya a dar el tiempo, y ya estoy viendo el tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos positivos que nos enseñan. Hechos 11, del 19 al 30, voy a ver si me da el tiempo porque yo quisiera leer. Déjenme decirles, vamos a ver lo de la iglesia en Antioquía y lo que es el capítulo 8 y 9 en el 16 de Primera de Corintios. Las que estaban ahí, yo las quisiera leer completas, pero necesito que entonces ustedes, por el tiempo que yo ya tengo, lo lean. Y allí el título dice: la ofrenda para los santos. ¿Qué propósito tiene también cuando yo doy ofrenda? La iglesia en Antioquía, ahora sí, por favor, vamos a leerlo muy rápidamente en Hechos capítulo 11, versos 19 al 30. Ahora bien, hablando Pablo, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Siguiente. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar ¿qué? Socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Aquí vemos la ayuda que mandan, como ahorita el que nosotros damos para los misioneros. Siguiente, para irme rápido, por favor. La siguiente cita, que es Primera de Corintios 16.
16 del 1 al 4, por favor. Aquí es donde vemos cuánto es lo que yo debo de ofrendar, es según hayamos prosperado. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo, hablando a los corintios, ordenó en las iglesias esa manera. Siguiente. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según que haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, porque acuérdense que Pablo decía que él no quería hacer carga. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. ¿Sí? Aquí Pablo ya les había dado indicación y sin embargo les vuelve a decir cada primer día de la semana según hayan prosperado. Siguiente cita, que es la más larga y a lo mejor no me va a dar tiempo de leerla, 2 de Corintios, capítulo 8 y 9. Ahí vemos que también dice ofrenda para los santos. El que acabamos de ver, 16, también dice ofrenda para los santos, donde ahí Pablo les dice, cada primer día de la semana aparten, como yo ya les había indicado. En esta segunda carta les vuelve a decir en el capítulo 8 y 9, otra vez la ofrenda para los santos, pero están largos los dos capítulos porque se conecta el 9 con el 8. Y yo quisiera ver solamente algunos versículos. Pero bueno, no sé si me dé el tiempo. Y lo voy leyendo aquí para irme mejor brincando y ya te voy diciendo, Anafel. Vamos a leer primeramente el 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, en el 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Me voy a brincar hasta el 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, hablando de Tito, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando, fíjense bien lo que dice aquí, que ellos con transparencia, y que me consta que ahorita el pastor, y lo han querido hacer de manera transparente, pero aunque no todos fueran transparentes, nosotros sí debemos de ser transparentes delante del Señor dando lo que es, porque dice el 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abunde que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. No puedo seguir leyendo todo, pero me brinco al 9:17, allí mismo, al versículo 17, que es una consecuencia positiva cuando damos y que tiene este propósito de la ofrenda para los santos. Pero necesito, para que tengan mayor comprensión, lean todo el capítulo 8 y parte del 19, que aquí es donde Pablo habla en el 9, que ya vimos el 6, cuando dice que el que siembra escasamente y el que siembra generosamente. Voy a leer del 7 al 15 para que vean que esa es la consecuencia positiva cuando ofrendamos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Liberalidad es cuando uno da sin medida, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundancia gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Entonces aquí nos queda claro que el Señor va a suplir. Esta parte es paralelo a Filipenses capítulo 4, en el verso 17, en la diapositiva, por favor, que estamos viendo las consecuencias positivas. Ya vimos, según hayamos prosperado en 1 Corintios 16, y ahorita lo que acabamos de ver, ofrendas para los santos tienen un propósito, y ya lo vimos. Ya vimos ahorita del 7 al 15 que son las consecuencias positivas. Y en Filipenses, paralelo a estos versículos, dice, no es que busque dádivas, porque ahora Pablo les habla a los filipenses hablando de esa situación, pero lo tienen que leer en casa. No es que busque dádivas, sino que busco ¿qué? Fruto que abunde en vuestra cuenta. Es para ustedes mismos. No lo estaba haciendo Pablo para enriquecerse él, sino para que todo se agregara a vuestra cuenta, porque acuérdense que allá nos están tomando en cuenta lo que estamos haciendo, según invirtamos en el reino. Y por eso dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y en el 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a ¿qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Es conforme a qué? A las riquezas de Dios. Y sabemos que Dios, ¿qué dijo David? Lo primero que leímos, todo es de Él. Entonces Él va a suplir todo lo que me falta. Y ahí es donde digo, sale Señor, yo te creo. Y si así es, te creo, confío en ti, y entonces ¿qué? Dependo totalmente de ti. Siguiente diapositiva, que esos son los ejemplos positivos que no se enseñan. Los ejemplos negativos, vamos a ver solamente dos, esperen 2 minutos a hacerlo. Uno de estos ejemplos negativos son ¿quiénes? Ananías y Zafira. Lo que vemos en Hechos capítulo 5, del 1 al 4, dice así, ahí lo apunté. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. ¿Y qué dice? Sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Y creo que con este ejemplo negativo concluye lo que hemos visto cuando retenemos lo que es de Dios. ¿Sí? Cuando mentimos. Y este es un ejemplo bien claro. ¿Qué pasa? A lo mejor muchos no han caído muertos como Ananías y Zafira, pero cuántos males, como vimos en Proverbios,
que aún no dando al Señor o no ayudando al pobre, acarreamos males para nuestra vida. Siguiente diapositiva, otro ejemplo negativo. Por eso les digo que en la Biblia hay muchas cosas acerca de las finanzas. Vemos en Proverbios 11:24, dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Aquí es donde este versículo, ¿se acuerdan cuando les dije de esta familia que él retenía los diezmos? Le iba bien en el trabajo, pero se le enfermaba 1 o 2 niños. ¿Por qué? Porque retenía lo que era de Dios y se le iba, y entonces casi viene a pobreza. Y déjenme decirle, esta familia se las ve en cada situación económica que no logran subir. Siempre tienen una necesidad aquí y allá, y son parte también de las personas que no les gusta ayudar mucho al pobre, pero eso sí, les gusta recibir y recibir y recibir, pero no les gusta dar. Y yo veo una familia y otra, y déjenme decirle, esta familia que les digo sí conoce del Señor, porque les estoy diciendo que Él retiene los diezmos. La familia que yo les estoy diciendo que abunda en bienes no es cristiana, pero sí ayuda al pobre. ¿Me entienden? Por eso dice que los que reparten les es añadido más. Como en el ejemplo que les dije, si yo tuviera 2 naranjas y le doy una a mi hermana Lupita, estoy repartiendo o dándole de lo que es mío. ¿Y qué dice? Es añadido más. Todo esto va afirmando y fundamentando lo que un versículo y otro lo va diciendo, ¿cierto? ¿Tú eres de las que das y siembras o de las que sustrae y retienes? Porque lo vimos con Ananías y Zafira. Y el siguiente ejemplo, última diapositiva, otro ejemplo lo vemos en Juan 12, 1 al 8. Siempre hay de los que roban a Dios, y uno de ellos es Judas Iscariote. Y estaba muy cercano a Jesús. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Eso lo vimos en el capítulo 11 de Juan, pero en el 12 dice: y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Encuentran la relación de lo que Dios dice ayudar al pobre? Y que fingiendo Judas dice: esto pudo haber servido para los pobres, cuando que no tenía la intención, porque él robaba. Y era muy cercano a Jesús. Entonces todo este aprendizaje es que a veces los mismos hijos de Dios robamos a Dios. Nosotros mismos nos robamos la bendición del dar a Dios lo que es de Dios y de dar al pobre y la ofrenda para los santos, lo que vimos allí en las cartas de Corintios, ¿cierto? Con esto, aunque me hubiese gustado explicar más acerca de la ofrenda, pero creo que es una base para entender lo que es la ofrenda. Amén. Quiero que incline su rostro allí y piense, no hable tan rápido, sino como dice la palabra de Dios, seamos tardos para hablar, y que hagan un compromiso con el Señor en lo que han ido aprendiendo en esta situación financiera en cuanto a la palabra de Dios.
lo que es de Dios, que son los diezmos, aplicando allí la primicia, en ofrendar, el dar, cómo administro yo ese 90%, y reconociendo delante de Dios, como dijo el rey David, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Siendo nosotros esos mayordomos, Señor, ¿dónde quieres que yo siembre, que yo dé, Padre? Porque yo quiero tu bendición para que tú suplas todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Y yo te doy gracias, Señor, por este conocimiento, esta verdad tuya que da claridad y luz a mi entendimiento, a mi pensamiento, a mi vida, para yo poder avanzar en bendición. Y ahí usted haga un compromiso con el Señor, de la manera que usted crea, como lo ha entendido, y dígale: Señor, yo te creo y quiero obedecerte, cumpliendo con mis diezmos, con mi ofrenda y con todo esto que tú me enseñas hoy, Padre. Yo te pido, Señor, que las necesidades económicas que tú sabes que tenemos, me ayudes a pagar. Ahí usted dígale, hermana, el Señor conoce su vida. Si tiene alguna deuda, si tiene alguna situación económica que suplir, pagar, dependa de Dios, porque Dios es nuestro ayudador y es el que nos ayuda en todas las cosas. Señor, una vez más yo hago un compromiso contigo en ser fiel a ti, creyéndote a ti en mis diezmos y ofrendas, porque mi intención no es robarte, sino al contrario, darte lo que es tuyo, porque todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Yo bendigo hoy a cada una de mis hermanas y a sus familias, para que ellas puedan, Señor, avanzar en fe, creyéndote en que dependemos totalmente de ti, Señor, en todos los aspectos de nuestras finanzas, de mi alma, de mi espíritu, aún, Señor, para poderte dar mi tiempo, mi servicio, mi alabanza, mi adoración. Todo lo que es de mí, de mi vida, Señor, es para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanas. Un abrazo. Qué rico es comer, ¿verdad? Y hoy comimos muy sabroso, muy rico, muy sustancioso. Pues no solo seamos oidoras, porque yo estaba escuchando y digo, ¡ay, qué padre! Pero ahora vamos a ponerlo en práctica. ¿Qué les parece? Varios de los versículos que mi hermana mencionó, yo los tenía en mi corazón, en mi mente desde ayer. Y dije, les voy a hablar de esto para cuando vamos a dar. Pero ya lo dijo todo mi hermana. ¿A poco no? Bueno, pues vamos, prepárense y de lo que esté en su corazón voluntariamente, vengan y denle a Dios. Ya sea en especie, ya sea en dinero, ya sea en tu servicio con tus dones que Dios te ha dado, bríndalos también para el Señor. Pasemos y démosle al Señor lo que es del Señor, lo que Él ha puesto en tu corazón para darle. Dice que el que siembra generosamente va a cosechar, como decía mi hermana, generosamente. Ahora, no des por necesidad, sino dalo con gozo. Y da voluntariamente, no porque te estemos aquí diciendo algo, sino porque tu corazón lo da voluntariamente. Así fuimos enseñados, desde que yo llegué aquí así me enseñaron. Y sabes, es una realidad, es una verdad, más que realidad, es una verdad. Porque todo lo que nos enseñaron hoy, lo dice Jesús. Jesús es la palabra y lo que estuvimos leyendo, y no fue poco, fue bastante, es Jesús quien nos habla, ¿sí? Para la próxima semana, si tienen la posibilidad, vamos a traer cereal, ¿les parece bien?
todo esto lo están administrando los pastores. Entonces también cuando tú dispongas en tu corazón el dar, ora por ellos, para que tengan esa sabiduría y sepan cómo administrar, para que sean buenos administradores, porque ellos entregarán cuentas al Señor. ¿Sí? Cereal, vamos a traer en esta ocasión cereal, ¿sí? Por favor. Y la próxima semana también nuestros pastores van a ir a Oaxaca, van a ir a visitar allá a Oaxaca y van a llevar algunos regalos, algunas bendiciones a las damas que están allá en Oaxaca. ¿Sí? Si te quieres unir con ello, pues dirígete directamente con la hermana Liz y ahí ya podrás aportar o dar a los que necesitan y a los que están en la iglesia. Porque dice, ¿quiénes deben de ser primeramente bendecidos? Los de la familia, los de la casa, los que somos creyentes. Bendice primeramente a los que están en tu casa, aquí, ¿sí? Y después allá. No quiere decir que allá no, sino primero aquí y luego allá. ¿Sí? Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia, porque pones el querer como el hacer en mis hermanas, en sus corazones, con corazón dador y alegre. Te pido que bendigas, Señor, sus fuentes de provisión, bendice sus alacenas, Señor, que nunca les falte, y también que sean usados conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, los bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Silvia. Estoy muy contenta de que Silvia está ya aquí. Estuvo unos días ausentes y la verdad es que las extraño mucho cuando no están. Pero bueno, ahora también tenemos algunos hermanos y hermanas que tienen necesidad, que han estado muy enfermitos y que necesitan de nuestras oraciones, ¿verdad que sí? Vamos a disponernos para orar por ellos, para que sean bendecidos. Bendito Señor, amado Dios, hoy queremos ponerte delante de ti a mi hermana Gema Mateos. Tú la conoces, Señor. Tú sabes lo que le acontece. Ha estado delicada, Padre, pero es una mujer fiel a ti. Es una mujer que ha entregado su vida, que ha entregado su corazón y te cree. Ella, Señor, te pido, te ruego con todo mi corazón, bendito Rey, que tú la levantes una vez más, que la restaures, que le des fuerza, Señor, que la sanes. Y si está en tu voluntad, Señor, hazlo completamente, para que nunca más le vuelva a achacar ningún mal. Padre, en tus manos la ponemos, así mismo como a mi hermana Silvana, mi muy querida hermana. Señor, levántala, dale fuerza, Señor, sánala, Padre. Tú nos dijiste que podían caer a nuestro lado 10,000 y a nuestra izquierda 10,000, Señor, pero que a nosotros no nos tocaría. Yo te ruego por cada una de ellas, por Alejandra Díaz, Señor, que ha tenido un deceso en su casa, Señor, que ha fallecido su suegra. Padre, te ruego que tú la restaures, que tú la levantes, que le des fortaleza, dales consuelo a esta casa, a esta familia, Señor. Llénalos de tu gracia, bendito Padre Celestial. Clamamos a ti porque tenemos necesidad, Señor, necesidad de ti. Lo reconocemos, Señor, en nuestro corazón, en nuestro ser, Padre, porque sin ti nada seríamos, Señor. Levanta a mi hermana Erika Bendaño, a su hijo, Señor, David. Levántalos, Padre, levántalos, Señor, hasta donde estás tú, bendito Rey. Háblales a su corazón, consuélales, Señor, que sus dolores sean desechados,
sean quitados, porque tú nos has enseñado que tú viniste aquí a la tierra y que por tus llagas nosotros fuimos curados y nuestras dolencias se fueron. Y lo creemos, Señor, y hoy lo declaramos y enviamos estas palabras hasta donde están ellos. Las enviamos hasta allá, Señor, porque sabemos que tienes poder. Todo el poder está contigo. También te ruego que consueles y estés al lado, ahí junto a Anita Mercado, Señor. Una mujer fiel, una mujer guerrera. Ayúdala, Señor, en todas sus necesidades que ahorita se encuentra, en ese estado de salud, Señor. Tú eres el único que puede levantarnos. Tú eres el único, Señor, que nos levanta, que nos guía hacia el bien, hacia la misericordia, que con la misericordia que tú tienes, Señor, nos mueves, amado Dios. Sabemos, Padre, que a veces tenemos que pasar dificultades, que a veces tenemos que pasar pruebas, pero yo te ruego que su fe no falte de ninguno de ellos, Padre, que su fe esté fuerte, viva, grande, que aumente su fe, que salgan victoriosos de esas pruebas que tú les permites pasar. Gracias, amado Dios, por la vida de mi hermana Lupita Martínez, Señor, una mujer fiel a ti, una mujer que es constante, una mujer, Señor, que tiene amor hacia los niños y amor hacia su prójimo. Te ruego, Señor, que tú le termines de levantar en salud, que ella, Señor, venga y dé testimonio de tus grandes obras que has hecho con ella, bendito Dios. Así, Señor, como a Marta Villar, tú la conoces en su interior, tú le conoces su corazón. Amado Dios, háblale a su corazón. Haz, Señor, que en ella despierte esa fe y que en ella misma ella declare sanidad en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Que sea levantada grandemente, que sea vivificada, Señor. Amado Dios, en tus manos la ponemos, porque es una mujer que tiene necesidad de ti. Y nosotros, Señor, ¿qué podríamos hacer sin ti? También oramos por Blanca Rosa, Señor. Sabemos que a veces tenemos dificultad en nuestros matrimonios, en nuestra familia, con nuestra casa, Señor. Yo te ruego que tú le des sabiduría. Tú nos has enseñado que si no tenemos sabiduría, la pidamos y que tú nos las darás en abundancia y sin reproche. Gracias, gracias, amado Jesús. Gracias, Espíritu Santo. De la misma manera, Señor, ponemos a nuestros hermanos, mi hermana Liz y mi hermano Edgar, Señor, que salen a Oaxaca. Guarda tú sus pies, Señor. Guarda tú sus vidas, Señor. Que cuando regresen, regresen con gozo y con júbilo, porque han visto las maravillas que tú has hecho. Ocúpalos, Señor. Ocupa sus dones y lleva bendición a todos mis hermanos que se encuentran en Oaxaca, Señor. Bendíceles grandemente, Señor, y guarda sus pasos. Gracias, gracias te damos, Señor, por todo lo que tú eres, por lo grandioso, lo maravilloso que tú eres, Señor. Te bendecimos, amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanas, para la próxima semana también tenemos convivio. ¿Les gusta el convivio? A mí sí. Pues, ¿saben por qué? Porque ya puedo platicar un poquito más con ustedes. Me agrada mucho, de verdad. Entonces, como vamos a tener convivio, ¿qué les parece si traemos algo? La que pueda traiga algo, un platillito, un postre, algo. ¿Sí les parece bien? Y si no puedes traer,
por la situación que sea, de todos modos no dejes de venir. Aquí Dios multiplicará, ¿sí? Pero si está en tu corazón, como dijo mi hermana, voluntariamente, o más bien dicho, como lo dijo Dios, ¿verdad? Voluntariamente trae y dalo, compártelo con todas, ¿sí? Que así sea. Quedan despedidas, mis hermanas, Dios las acompañe. Antes de irse, saluden a alguien, por favor.